esto oscurito acá. La tráquea se bifurca y se divide en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Estos a su vez se dividen en bronquiolos respiratorios y alvéolos, y esto constituye una radiografía de tórax normal. ¿Qué pasa cuando el corazón, esto que ven aquí oscurito, es la burbuja gástrica, que es aire que nosotros tenemos en el interior del estómago? Lo que ustedes están viendo acá es un corazón que ya no tiene las mismas dimensiones. Por ahí dicen que el corazón tiene un tamaño así como el puño cerrado. Si ustedes cierran su puño y pueden vérselo, y ese es el tamaño del corazón. Vean ustedes aquí, esta es una cardiomegalia global, en donde vemos que tanto las cavidades derechas, que es esta parte de acá, como las cavidades izquierdas están completamente agrandadas, han perdido su forma, y esto genera una insuficiencia del corazón. Vamos a recordar, ¿verdad?, que el corazón tiene dos tipos de funciones. Una función que en primer lugar es la función eléctrica, que ustedes recordarán que la función eléctrica comienza en lo que es el nodo sinusal. El nodo sinusal, se va a tener tres asas internodales, que es el asa, ¿verdad? Vemos el asa anterior, intermedia y posterior, y el nodo sinusal, ¿verdad?, también tiene un haz que va hacia lo que es la aurícula izquierda. El impulso eléctrico comienza en el nodo sinusal, pasa hacia lo que es el nodo auriculoventricular, en lo que es el haz de His, vean acá, está en lo que es el tabique interventricular, el cual se divide en el haz de His en sus ramas izquierda y su rama derecha y su rama izquierda. Entonces, así nosotros podemos definir que el corazón va a tener dos funciones, una función eléctrica y una función mecánica, y que la función eléctrica antecede básicamente a lo que es la función mecánica. Permítanme un segundo. Entonces, veíamos nosotros acá el corazón desde el punto de vista eléctrico, ¿verdad? Nodo sinusal, recuerden siempre estos, asas internodales. Doctora, dejó de compartir la pantalla. No está compartida. Vaya, permítame, no. Vamos a compartirla, perdón. Hoy sí, ¿verdad? Sí, está cargando. Sí, hoy sí. ¿Hoy sí? Sí. Vale, ok. Entonces, vamos a ver, la vamos a poner aquí toda y vamos a subir esto un poquito. Bueno, entonces les decía, ¿verdad?, que el corazón, resumiendo, tiene una función eléctrica, el nodo sinusal inicia la función eléctrica. Nosotros la función eléctrica nosotros la podemos ver a través de un estudio que se llama electrocardiograma. Nodo sinusal, asas internodales, nodo auriculoventricular, el haz de His,
su rama derecha, su rama izquierda y luego el sistema especializado de conducción eléctrica llamado sistema de Purkinje, el cual tiene una transmisión del impulso eléctrico de una forma rápida. Por lo tanto, podemos decir que el registro eléctrico del corazón lo vemos a través de un electrocardiograma y que este registro eléctrico antecede unas décimas de segundos, ¿verdad?, a lo que es el fenómeno mecánico. Una imagen vale más que 1000 palabras y esto que ustedes están viendo a este lado es básicamente un corazón con su fusión mecánica. En otras palabras, podemos decir que este es un ciclo cardíaco y el ciclo cardíaco, por definición, nosotros sabemos que es desde el inicio de un latido hasta el inicio del siguiente latido. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista mecánico? La sangre, ¿verdad?, que procede de todo el sistema venoso, regresa al corazón a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Entonces, esta sangre que regresa se le llama retorno venoso. El retorno venoso está muy relacionado con lo que es la precarga, ya lo vamos a hablar más adelante. La sangre llega hacia la aurícula derecha, el 80% de esta sangre pasa por simple gravedad hacia el ventrículo derecho. El resto de sangre pasa cuando la aurícula se contrae. Vean ustedes que cuando la aurícula se contrae, toda la sangre que llegó procedente de la vena cava superior e inferior pasa hacia lo que es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se llena y una vez se llena, aumentan las presiones intracavitarias, tanto del derecho como del izquierdo, y se procede a la apertura de las válvulas de las válvulas semilunares. En el caso del lado derecho es la válvula pulmonar y en el caso del lado izquierdo es la válvula aórtica. ¿Para qué? Para que la sangre que viene de color azul, es sangre pobre en oxígeno, pasa directamente al tronco de las pulmonares para ir, ¿verdad?, hacia los pulmones, y luego esta sangre ya rica en oxígeno regresa a través de lo que son las venas pulmonares hacia lo que es el corazón izquierdo para ser impulsada hacia lo que es el callado de la aorta, y de esta forma, ¿verdad?, es como nosotros recibimos sangre rica en oxígeno hacia el cerebro, hacia los miembros inferiores procedentes de lo que es el corazón izquierdo. Entonces, para fines de estudio, nosotros vamos a definir que el corazón derecho es el corazón, a esto se le llama circulación menor. ¿Por qué? Porque impulsa la sangre hacia lo que es los pulmones. Y el corazón izquierdo le vamos a llamar circulación mayor porque es la que impulsa la sangre rica en oxígeno. Vean ustedes el color rosado, rojo, rutilante. Esta sangre procedente de los pulmones que ya pasó a agarrar todo el oxígeno, llega hacia la aurícula y el ventrículo izquierdo, y una vez la válvula aórtica se abre, es impulsada prácticamente hacia lo que es el cerebro y el corazón. Entonces, fíjense bien, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es cuando el corazón, ¿verdad?, por diferentes causas que ya las vamos a ir estudiando, es insuficiente para bombear la sangre que le llega en condiciones normales. Un corazón insuficiente que es incapaz de bombear la sangre hacia toda la circulación sistémica. Entonces, vamos a decir nosotros que la insuficiencia cardíaca congestiva es la incapacidad que tiene el corazón para mantener las demandas metabólicas del organismo, cuando el gasto es inadecuado para aportar oxígeno que el cuerpo necesita. Es un síndrome clínico por daño estructural o funcional que impide satisfacer las demandas de oxígeno que necesita el cuerpo. La mortalidad de la insuficiencia cardíaca oscila en 50% a los 5 años, es decir, desde que a uno le diagnostican insuficiencia cardíaca, el promedio de vida de estos pacientes bien controlados es en 5 años. La insuficiencia cardíaca sistólica, es decir, por falta en la contracción del músculo cardíaco, representa el 50%, con una disminución de la contractilidad y una fracción de expulsión reducida. El otro 50% de insuficiencia cardíaca son de origen diastólico, es decir, en la relajación, con pérdida de la relajación y una disminución del llenado del ventrículo izquierdo, lo cual va a generar un gasto cardíaco o hasta cierto punto una fracción de expulsión normal. Las principales causas de
insuficiencia cardíaca son muchas, pero de entre las principales, la enfermedad de las arterias coronarias que vimos ayer, o la cardiopatía isquémica, y también la enfermedad de la hipertensión arterial, son las principales causas que generan, ¿verdad?, lo que es una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, vamos a decir epidemiológicamente que la insuficiencia cardíaca es la responsable de más de 500.000 de muertes al año en los Estados Unidos, que su prevalencia, es decir, los casos ya diagnosticados, están aumentando en todo el mundo y probablemente debido a una mejor supervivencia de aquellas que han tenido un infarto agudo del miocardio, que es la principal causa, y una población que está envejeciendo. Las tasas de supervivencia medianas después de la primera hospitalización son asociadas a insuficiencia cardíaca, son peores que las mayores, son peores que la mayoría de los cánceres, pero han mejorado en los últimos 30 años, ¿verdad? Principalmente hombres y también hay mujeres, ¿verdad? Esta tendencia positiva se asoció a una tasa de prescripción de 2 o 3 veces mayor de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y también los inhibidores de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, ¿verdad? Como sabemos, también los beta bloqueantes y también los antagonistas mineralocorticoides, como es el aldactone, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? Se clasifica de dos formas, de varias formas, ya las vamos a ver. Insuficiencia anterógrada es aquel paciente que tiene un bajo gasto cardíaco. Esto va a causar síntomas como fatiga, mareos, debilidad muscular y dificultad para respirar, lo que se ve agravado por el ejercicio físico. Tenemos la insuficiencia retrógrada, la cual se debe a un aumento de la presión del llenado del corazón que conduce a la congestión de los órganos, ¿verdad? Y que generalmente se va a evidenciar como un edema periférico, una hinchazón en el abdomen, con un edema agudo de pulmón, ¿verdad? Que puede ocasionar incluso una ascitis en los pacientes también. La ascitis es cuando el abdomen se llena de agua, ¿verdad? Tenemos una insuficiencia cardíaca sistólica, la cual se debe a un déficit en la contracción del corazón. Y tenemos insuficiencia cardíaca diastólica, la cual es una, digamos, una dificultad que tiene el corazón para poderse relajar adecuadamente. Entonces, recordemos algunos conceptos que ustedes ya lo saben, ya se los he explicado, pero que son básicos entenderlos cuando estamos hablando de insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a decir nosotros, permítame un segundo. Pase. Bien. Mire, aquí en esta falta el crestón. Aquí está. Ah, ya pues en esta que falta el crestón. Aquí. Y en esta falta el high figure. Ahí está. Crestón 10, como... Sí, ahí está. Y aquí el high figure. Basta. Ok, gracias, ya saben. Entonces, algunos conceptos que debemos de saber, como la presión arterial. Decíamos nosotros que la presión arterial básicamente va a depender de dos factores, lo que es el gasto cardíaco, que este a su vez depende del volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, y lo que es la resistencia vascular periférica, que ya hemos hablado, que la resistencia vascular periférica depende básicamente del diámetro de los vasos sanguíneos, de la viscosidad de la sangre y también de la longitud de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, vamos a decir también que estos factores no deben de estar alterados para que nosotros tengamos una adecuada presión arterial y una adecuada perfusión de los órganos y sistemas. Tenemos lo que es la presión arterial media, que si ustedes multiplican 2 por la presión diastólica más 1/3 de la presión sistólica, vamos a tener una presión arterial media. Esto es bien fácil hacerlo o practicarlo cuando nosotros tenemos monitores cardíacos o monitorizados los pacientes. Les explicaba también que debemos de entender y aprender para siempre, así como aprendieron las vocales, ¿verdad? Lo que es la precarga.
La precarga básicamente es la fuerza que distiende el corazón al final de la diástole. Es importante porque la precarga depende del retorno venoso, es decir, de la cantidad de sangre que le está llegando al corazón constantemente. Y tenemos también el término de poscarga, que la poscarga es la resistencia contra la cual el corazón debe bombear la sangre. Si nosotros tenemos una poscarga aumentada, vamos a tener una resistencia para que la sangre salga del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Entonces, la poscarga, que tiene que ver mucho con la resistencia vascular periférica, ¿verdad?, debe de estar normal. Si la poscarga está aumentada, va a haber una resistencia para que la sangre salga del corazón hacia la circulación sistémica. Entonces, estos conceptitos es importante que ustedes los vayan aprendiendo, ¿verdad? Y fíjense bien, tenemos los mecanismos fisiopatológicos que pueden involucrarse en lo que es la insuficiencia cardíaca. El corazón, ¿verdad? Vamos a decir nosotros que en el corazón va a haber una pérdida de la masa cardíaca. Estos pueden deberse a enfermedades como la hipertensión, defectos valvulares, miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía dilatada. También por la vasculatura, a mayor edad vamos a tener mayor rigidez de las arterias, ¿verdad?, lo cual va a conllevar un aumento en la resistencia vascular periférica. También enfermedades renales, en donde hay una alteración en la regulación de la excreción de sodio y agua. Esto puede aumentar el volumen intravascular y provocarnos insuficiencia cardíaca. Y también circuitos reguladores neurohumorales, como por ejemplo mucha actividad del sistema nervioso o también la activación del sistema o del eje renina-angiotensina-aldosterona nos puede conllevar a padecer de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, como ya habíamos visto, puede ser anterógrada, retrógrada, puede ser sistólica o diastólica, puede ser izquierda o derecha, o también puede ser aguda y crónica. También puede ser con gasto bajo o con gasto alto. ¿Cuándo decimos que una insuficiencia cardíaca es aguda? Cuando el paciente agudamente, ¿verdad?, tiene por lo menos una semana de evolución de estar cansado. Crónica, cuando el paciente dice, doctor, yo tengo más de 2 meses de sentirme cansado, se me hinchan los pies y no puedo hacer mayores ejercicios. De gasto bajo, ya vimos nosotros que la mayoría de insuficiencias cardíacas son de gasto bajo, pero tenemos enfermedades que pueden dar gasto alto, por ejemplo, la tirotoxicosis o el hipertiroidismo. La anemia pueden ser 2 causas que pueden cursar con una insuficiencia cardíaca de gasto alto. El lado del corazón que se ve afectado. El lado derecho, ya decíamos nosotros que la circulación menor, que es la que impulsa la sangre hacia los pulmones, puede generar una insuficiencia cardíaca derecha, el cual se va a manifestar por hinchamiento, hinchazón, ¿verdad?, en los miembros inferiores, ascitis en el abdomen, y puede llegar incluso a tener reflejo hepatoyugular, yugulares llenas y el paciente cansado. O puede ser también una insuficiencia cardíaca del corazón izquierdo, el cual impulsa la sangre hacia la sangre rica en oxígeno hacia la circulación sistémica, y esto también puede asociarse a una disnea. Defectos en la relajación, es decir, en la diástole, o también defectos en la contracción, en la sístole, también nos pueden generar un tipo de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuáles son las causas? Acuérdense que el corazón por definición tiene 3 capas, la más externa es el pericardio, es la capa que envuelve el corazón y que lo protege. La capa intermedia es el miocardio, que es el músculo cardíaco propiamente dicha, y la capa interna es el endocardio, que es la que se pone en contacto con la sangre para impulsar la sangre, valga la redundancia. Pero también el corazón tiene otras estructuras como las válvulas que pueden estar funcionando mal y generar insuficiencia cardíaca, y también los grandes vasos, ¿verdad? La arteria pulmonar y la arteria aorta pueden generar también o pueden dar causas de insuficiencia cardíaca. También tenemos, causas infecciosas. Dentro de las causas infecciosas, pues tenemos una gran cantidad, ¿verdad? La fiebre reumática, podemos tener también causas de tipo inmunológicas como el lupus eritematoso, que puede dar problemas cardíacos, la artritis reumatoide, ¿verdad? Y así podemos mencionar una serie de enfermedades que también. Aquí tenemos
Dentro de la idiopatogenia, nosotros debemos de preguntarle al paciente que va cansado, ¿es usted hipertenso? ¿Es usted diabético? ¿Tiene colesterol y triglicéridos altos? ¿Padece de, ha tenido algún infarto, verdad? ¿O tiene una enfermedad de las arterias coronarias ya diagnosticada? ¿Tiene una enfermedad valvular o enfermedad arterial periférica? ¿Ha sufrido fiebre reumática, enfermedad de Chagas, que es una de las que hace el corazón crecer más grande, un corazón enorme? ¿Ha recibido radioterapia en el tórax? ¿Ha recibido quimioterapia? Existen algunos fármacos quimioterapéuticos que pueden generar insuficiencia cardíaca. ¿Ha tenido abuso de alcohol o cocaína? ¿Tiene alguna enfermedad de la colágena como el lupus eritematoso? ¿Ha tenido infección bacteriana o parasitaria? ¿Verdad? Enfermedad tiroidea, un feocromocitoma, que es un tumor de las glándulas suprarrenales productor de noradrenalina y adrenalina, o tiene una miocardiopatía familiar hipertrófica. Entonces, estas preguntas son importantes hacérselas a aquellos pacientes que nos vienen con síntomas de insuficiencia cardíaca y también clasificarlo. ¿Es una insuficiencia cardíaca aguda o es crónica? ¿Es derecha o es izquierda? ¿Es por defectos en la diástole o en la sístole? ¿Cuál es el examen prototipo que debemos de hacerle a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? Es un ecocardiograma, es un ultrasonido del corazón, el cual nos va a evidenciar cómo está la fracción de expulsión, cómo está la sístole, cómo está la diástole, cómo están las válvulas. Ese es el examen gold estándar para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Aquí nosotros tenemos las respuestas compensadoras que hace el organismo cuando estamos frente a una insuficiencia cardíaca congestiva. En primer lugar, vamos a decir nosotros que tenemos que todo paciente con insuficiencia cardíaca, la gran mayoría, ¿verdad?, van a tener un gasto cardíaco bajo. El gasto cardíaco bajo va a estimular a nivel de lo que es el seno carotidio, ¿verdad?, para que haya una respuesta simpática descargada, una descarga de la respuesta simpática. La descarga de la respuesta simpática va a ocasionar en un primer momento un aumento en la potencia de las contracciones, aumento de la frecuencia cardíaca. Esto, fíjense bien, también el aumento de la actividad simpática va a liberar, ¿verdad?, lo que es el eje renina. La renina va a producir la angiotensina 2, que es el más potente vasoconstrictor que tenemos en nuestro organismo, y esto va a activar, ¿verdad?, que se produzca un aumento de la precarga, es decir, de la cantidad de sangre que le está llegando al final del llenado del ventrículo izquierdo, o aumento de la poscarga, que sería como la mayor fuerza para que la sangre salga desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Todo esto va a conllevar a una remodelación del corazón, lo cual, ¿verdad?, se va a traducir en lo que nosotros conocemos como el síndrome de la insuficiencia cardíaca. Entonces, mecanismos fisiopatológicos que pueden generar una insuficiencia cardíaca diastólica, es decir, que tenga dificultad en la relajación con una fracción de expulsión normal, y cuáles son las posibles intervenciones terapéuticas que nosotros como médicos debemos de hacer. En primer lugar, vamos a decir que si nosotros tenemos una presión sanguínea baja, esto va a ocasionar una perfusión a los órganos baja. La hipotensión o disminución de la perfusión a los órganos inmediatamente va a estimular el sistema nervioso simpático, va a estimular el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, va a estimular la producción de vasopresina, y también va a ocasionar un aumento en los péptidos natriuréticos auriculares y en los péptidos natriuréticos cerebrales. Nosotros podemos perfectamente bloquear este proceso con fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas de los receptores de la renina, ¿verdad?, los beta bloqueadores, los antagonistas mineralocorticoides y también los antagonistas de los receptores de la angiotensina 1. Estos, fíjense bien, van a actuar sobre este mecanismo fisiopatológico que nos está alterando la relajación del corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos nada, la activación de estos sistemas va a ocasionar una hipertrofia del miocardiocito, una muerte celular, fibrosis del miocardio, y esto va a ocasionar finalmente dificultades en el ritmo del corazón o también arritmias cardíacas. Todo esto, si nosotros no lo frenamos, nos va a llevar a un gasto cardíaco bajo. Si nosotros
tenemos un gasto cardíaco bajo, esto se va a traducir como una frecuencia cardíaca aumentada, una fuerza aumentada y una presión sanguínea en un primer momento aumentado, lo cual va a generar una mayor poscarga, una mayor precarga, y fíjense bien, nosotros podemos intervenir farmacológicamente. ¿Para qué? Con estos medicamentos, los inhibidores de la enzima convertidora, los antagonistas de los receptores de la angiotensina o los antagonistas de los mineralocorticoides, podemos bloquear este proceso. ¿Para qué? Para que no se dé este proceso y el paciente no entre en insuficiencia cardíaca. ¿Qué debo de hacer yo también para bloquear el aumento de la vasoconstricción o de la poscarga? Si el paciente tiene una enfermedad arterial coronaria, podemos administrar un vasodilatador tipo nitratos, que ya vimos ayer, ¿verdad? Si el paciente tiene enfermedad coronaria, le va a ir muy bien. Y si el paciente está congestivo, que necesitamos nosotros mejorar la diuresis y la natriuresis, vamos a dar diuréticos para mejorar, ¿verdad?, lo que es la precarga y la poscarga. Entonces vean ustedes qué interesante es entender la fisiología para poder entender la fisiopatología de las diferentes enfermedades. Aquí tenemos también los mecanismos fisiopatológicos que nos pueden generar una insuficiencia cardíaca por falla en la sístole o en la contracción con una fracción de expulsión reducida, es decir, ¿cuáles son las intervenciones terapéuticas que como médicos estamos obligados a conocer para poder intervenir al paciente? Generalmente la insuficiencia cardíaca sistólica se va a generar por enfermedades como una hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad de las arterias coronarias y también la obesidad. Todo esto, señores, nos va a generar, ahorita les acabo de dar una consulta a una paciente joven de 50 años y acusa disnea a mínimos esfuerzos. Subo 10 graditas y yo siento que me estoy ahogando. Entonces, ¿qué es lo que esta paciente tiene? Una hipertensión mal controlada, lo cual está haciendo que el corazón se contrae. La puse a que caminara y le puse un oxímetro en el dedo y la paciente presenta una gran taquicardia, con él hace que haya una sobrecarga del corazón, un estrés oxidativo mayor. En el caso de los pacientes con enfermedad de las arterias coronarias, una isquemia diseminada, y en el caso de la obesidad, pues un corazón de un paciente obeso va a tener sobrecarga. Todo esto va a provocar una hipertrofia de los cardiomiocitos, un remodelado, puede provocar una fibrosis intersticial y perivascular de los miocardiocitos. Esto va a provocar un defecto en la relajación diastólica y una reserva regulatoria reducida. Finalmente va a provocar una congestión pulmonar, una congestión periférica, que lo vamos a ver en los edemas de los pies, que los pacientes dicen, vengo hinchado de los pies y me canso, doctor, con una disminución del gasto cardíaco. ¿Cuáles son las intervenciones? Si el paciente está en esta fase, los diuréticos le va a ir muy bien. Si el paciente está en esta fase de que se está remodelando el músculo cardíaco, le puede ir bien con los antagonistas de los mineralocorticoides, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa o también los activadores del gasto cardíaco, así como también los antagonistas de los receptores AT1 del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero vean ustedes que como médicos estamos obligados a ir aprendiendo las intervenciones terapéuticas dependiendo de los síntomas que el paciente presenta. Entonces, el libro de ustedes les presenta una guía de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Esto está hasta cierto punto, esto es lo que tiene su libro, pero está un poco desfasado porque hay otras guías que están más recientes. Sin embargo, es importante que nosotros podamos evaluar o recordar estos pasos que debemos de seguir. Existen pacientes que están en la etapa A. ¿Cuál es este paciente? Aquellos pacientes que tienen riesgo de padecer insuficiencia cardíaca pero no tienen síntomas. Estos pacientes nosotros debemos de decirles que tienen de bajar de peso, que deben de tener controlada su presión arterial, que deben de hacer ejercicio, comer saludable. Entonces, en estos pacientes no se les da prácticamente mayor terapia farmacológica, más bien son recomendaciones. Tenemos los pacientes que están en la etapa B. Estos pacientes ya tienen un daño estructural, una enfermedad propiamente dicha, ¿verdad? A estos pacientes igual tenemos que decirles que su corazón se está hipertrofiando, que su corazón está disminuyendo el gasto, ¿cierto? Y que debemos de iniciar ya objetivos terapéuticos, como por ejemplo
prevenir que aparezcan síntomas mayores, ¿verdad? Evitar el remodelado cardíaco, se les puede iniciar ya terapias con inhibidores de la ECA y antagonistas de la angiotensina. Podemos darle a los pacientes también beta bloqueantes para evitar, ¿verdad?, que estos pacientes lleguen ya a una etapa C, que la etapa C el paciente ya tiene una enfermedad, hipertenso, diabético, obeso, ya tiene síntomas específicos. En estos pacientes hay que decirles que necesitamos empezar una terapia cuanto antes, reducir los síntomas, prevenir que se hospitalicen, ¿verdad? Y también prevenir también la mortalidad. ¿Cuáles son los fármacos? Tenemos una gran gama de fármacos, pero en este caso nosotros tenemos como primer escoge los diuréticos para hacer que el paciente bote agua y también disminuya la presión arterial, tratar las comorbilidades, si es diabético, que tenga una buena glucosa tanto en ayunas como después que come. Si es hipertenso, ¿verdad?, debemos de tener controlada la presión arterial y nosotros vamos a iniciar una terapia de acuerdo al caso. Si el paciente está en la etapa D, generalmente estos pacientes ya están muy sintomáticos, se cansan fácilmente, hay que hospitalizarlos, hay que ponerles terapias endovenosas, hay que ponerle medicamentos endovenosos. Entonces debemos de ir viendo de acuerdo a los síntomas y a los exámenes de laboratorio que el paciente tenga, así va a ser el tratamiento que va a recibir específicamente, ¿verdad? Tenemos la clasificación de la insuficiencia cardíaca. La clasificación A es una preinsuficiencia, aquel paciente que es hipertenso, que es diabético, que es obeso, que tiene colesterol y triglicéridos altos, aún no tiene síntomas o tiene muy pocos síntomas, pero no necesita, ¿verdad?, mayores tratamientos, sino que más que todo cambiar el estilo de vida. Tenemos la etapa B, o también llamada insuficiencia cardíaca clase funcional 1. En esto el paciente ya tiene síntomas al ejercicio intenso. En estos hay que empezar terapia con inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina, los antagonistas de los receptores de la angiotensina o bloqueantes con diuréticos. El paciente que ya tiene una etapa, ¿verdad?, C, o también llamada insuficiencia cardíaca clase funcional 2-3, este paciente ya tiene síntomas con ejercicio intenso, hay que agregarle un antagonista de la aldosterona o la digoxina, o incluso también podemos tener, la hidralacina. No sé por qué, dormí bien, pero siento sueño, será por la hora en que no he almorzado también. Tenemos la etapa D, este paciente tiene una clase funcional tipo 4, tiene síntomas de intenso cansancio. Estos pacientes ya son candidatos a hacerles trasplante, ¿verdad?, de corazón, porque con los medicamentos no logramos mejorarle la funcionalidad de vida. Entonces, vamos a empezar a ver las familias de medicamentos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca. Dentro de los primeros medicamentos tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Aquí vamos a tener, ¿verdad?, todos los que son los enalapriles y los sartanes también. Dentro de ellos tenemos los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Estos, ¿verdad?, van a actuar a nivel de lo que son los receptores helicoidales AT1 y AT2, recordando que los AT1 son los receptores vasoconstrictores y los AT2 son los vasodilatadores. Debe haber un equilibrio de estos receptores. Estos fármacos tienen 4 acciones mediadas por los receptores AT1. La vasoconstricción, la estimulación de la liberación de aldosterona desde las glándulas suprarrenales, los efectos directos hipertróficos y proliferativos en los cardiomiocitos y los fibroblastos respectivamente, y la estimulación o activación del sistema simpático produciendo norepinefrina a partir de terminaciones nerviosas simpáticas en la médula suprarrenal. Aquí tenemos los medicamentos que utilizamos para tratar la insuficiencia cardíaca y aquí tenemos los inhibidores de la enzima convertidora, el captopril, ¿verdad?, que tiene una vida media de 1.7, el enalapril de 11 horas, el lisinopril de 13 horas, el ramipril de 13 a 17 horas y el tandolapril de 15 a 23 horas. Entonces, nosotros casi siempre estamos utilizando un fármaco que tenga una vida media larga para poderlo prescribir una vez al día, tomando en cuenta que estos medicamentos son de por vida que va a tomar el paciente, no por un día ni dos, sino que tiene que tomarlos de por vida. ¿Qué dosis vamos a prescribir del captopril? 6.25 por 3 días. El enalapril podemos dar 2.5 hasta un máximo de 20 miligramos.
El Ramipril, que podemos nosotros prescribirlo de 2.5 hasta un máximo de 10, ¿verdad? Y el Tandolapril desde 0.5 hasta un máximo de 4 miligramos al día. Tenemos también los sartanes, los antagonistas de los receptores de la angiotensina, en donde vamos a tener el Candesartán, nombre comercial original Atacán. Este viene en presentaciones desde 8, de 16 y de 32 miligramos, y se puede prescribir desde 8 miligramos hasta un máximo de 32 miligramos al día. Tenemos el Losartán, que viene en presentaciones de 50 miligramos, ¿verdad? Y este se puede prescribir una dosis desde 25, 50 o 100 miligramos una sola vez al día. Tenemos el Valsartán, nombre comercial es el Diovan. Este viene en presentaciones de 50 miligramos, de 80, 160 y 320 miligramos. Se puede prescribir en el caso de la insuficiencia cardíaca hasta un máximo de 160 miligramos. Tenemos los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, que también se utilizan mucho en la insuficiencia cardíaca. Dentro de estos tenemos desde los más selectivos, ¿verdad? Todos podemos nosotros utilizarlos en la insuficiencia cardíaca. A la cabeza el bisoprolol, nombre comercial Concord, que viene en presentaciones de 2.5, de 5 y de 10 miligramos. Tenemos el Carvedilol, ¿verdad? Que el nombre comercial, ayer se los decía, el Cored o el Coriol. Carvedilol viene en presentaciones de 6.25, de 12.5 y de 25 miligramos. El succionato de metoprolol, nombre comercial es Betaloxoc, viene en presentaciones de 25, 50 y 100 miligramos. Y el Nebivolol, ¿verdad? Que su presentación es de 5 miligramos, su nombre comercial es Nebilet, y vemos que todos los tres son beta 1 selectivos, excepto el Carvedilol, que tiene una selectividad por los receptores beta 1 y también por los receptores alfa. Por lo tanto, es un fármaco excelente porque actúa sobre los receptores beta 1 y sobre los receptores alfa 1 también. ¿Cuáles son los dos que por actuar sobre los receptores alfa nos van a provocar mayor beneficios en la hipertensión? Tanto el Carvedilol como el Nebivolol. El bisoprolol y el metoprolol son selectivos beta 1. La vida media, el bisoprolol de 10 a 12 horas, se puede prescribir 1 o 2 veces al día. El Carvedilol de 6 a 10 horas. El succionato de metoprolol se puede prescribir, tiene una vida media mayor de 12 horas. Y aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, la dosis para insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Tenemos la dosis de bisoprolol 1.25, la dosis de Carvedilol 3.125, ¿verdad?, la dosis de metoprolol 12.5 y la dosis de Nebivolol 1.25. Estas son dosis para insuficiencia cardíaca congestiva. La mayoría, fíjense bien, tienen acciones sobre lo que son el genoma, ¿verdad? O el sistema microsomal CIP226, ¿verdad? Que tiene la mayoría de beta bloqueantes. Aquí tenemos también los receptores de la angiotensina e inhibidores de la neprilicina. Esto es bien interesante porque el Sacubitril Valsartán, nombre comercial Vimada, es un fármaco nuevo que se está utilizando para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva. El Sacubitril Valsartán, fíjense bien, es un profármaco que después de desesterilización inhibe la neprilicina. La neprilicina es una peptidasa que media la degradación enzimática y la inactivación del péptido natriurético, ¿verdad?, auricular, cerebral y también en el sistema nervioso central. La bradicinina es la sustancia P. Por lo tanto, el fármaco combina la inhibición del eje de renina-angiotensina con la activación del eje beneficioso que nos provoca una activación neuromural de los péptidos natriuréticos. Por consiguiente, se espera que el receptor de la angiotensina 1, ¿verdad?, promueva los efectos benéficos de la natriuresis, diuresis y vasodilatación de los vasos sanguíneos arteriales y venosos e inhabilita la trombosis. Permítame un segundo. La fibrosis, la hipertrofia del miocardiocito y la liberación de la renina.
Aquí tenemos los nombres comerciales del sacubitril/valsartán, que viene el Vimada. Vimada viene en presentaciones de 50, de 100 y de 200 miligramos, ¿verdad? Y es el sacubitril/valsartán que actúa sobre lo que es, ¿verdad?, la neprilicina, disminuyendo lo que es, ¿verdad?, la insuficiencia cardíaca de gasto bajo, ¿verdad? Cuando el gasto o la fracción de expulsión está menor del 40%, es que se utilizan estos fármacos. Tenemos también los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Dentro de estos, ¿verdad?, es el tercer grupo con un efecto de prolongación de la vida media documentado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Deben administrarse en dosis bajas de 25 miligramos, más que todo en aquellos pacientes que ya tienen una clase funcional 3-4 y que están en el estadio C, ¿verdad? La seguridad de los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides es muy buena, su efectividad, ¿verdad? Y también podemos nosotros utilizar los diuréticos, incluso los inotrópicos positivos como tipo la digoxina. ¿Cuáles son las acciones de la aldosterona? Recordemos nosotros que la aldosterona es la que promueve la retención de líquidos, sodio y la pérdida de potasio y magnesio. Provoca una activación simpática, una inhibición parasimpática, evita básicamente la remodelación de los miocardiocitos por fibrosis miocárdica y también va a provocar una mejora en la disfunción de los vasoreceptores. ¿Cuáles son los antagonistas de la aldosterona? Tenemos el aldactone, cuyo nombre comercial es el aldactone A, que viene en presentaciones para ser usada en la insuficiencia cardíaca de 25 miligramos, y tenemos la Inspra, que es la eplerenona, ¿verdad?, que se puede utilizar desde dosis de 25, 50 o 100 miligramos también, pero específicamente las dosis en la insuficiencia cardíaca es, ¿verdad?, de 25 miligramos. ¿Cuáles son los principios del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Cuando nosotros queremos bajar la precarga, es decir, la cantidad de sangre que le está llegando a ese corazón insuficiente, el primer escoge, ¿verdad?, que nosotros debemos para bajar la precarga son los diuréticos. Creo que ya hemos estudiado, no vamos a entrar en detalle, pero principalmente los que tenemos a disposición son los diuréticos tiazida, como la hidroclorotiazida y la clortalidona. Y tenemos también, podemos utilizar los diuréticos ahorradores de potasio cuando los mezclamos con tiazídicos o diuréticos de asa, como la furosemida, la torasemida, la bumetanida, la inhibición del cotransportador de clorosodio, ¿verdad?, potasio, en la rama ascendente de Henle. Diuréticos son la primera línea de tratamiento, ¿verdad?, en aquellos pacientes que tienen un aumento en la precarga que va a conllevar a una disminución del gasto cardíaco. Aquí tenemos los diferentes diuréticos de asa, diuréticos tiazídicos y los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cuándo va a haber resistencia a los diuréticos? Pues revisen esta diapositiva, ¿verdad? Cuando el paciente no cumpla, cuando el paciente no se lo tome como se le ha prescrito, cuando esté asociado a uso de antiinflamatorios no esteroideos, cuando tenga una patología renal o una también disminución en la absorción. El tratamiento 4 es el tratamiento donde nosotros vamos a mejorar la contractilidad de un músculo cardíaco que no se contrae bien. Entonces queremos mejorar la contracción del miocardiocito. Lo que vamos a hacer es mejorar podemos utilizar fármacos inotrópicos positivos, ¿verdad?, lo cual van a mejorar el acoplamiento de la excitación-contracción, ¿verdad? También los inotrópicos positivos, como la digoxina, van a ayudar a que el corazón funcione mejor. Entonces ahí tenemos los sensibilizadores de calcio, como el levosimendan, ¿verdad?, el cual sensibiliza las fibras, los filamentos del corazón hacia lo que es el ion calcio. Tenemos los agentes inotrópicos que nos van a regular la contracción cardíaca. Dentro de ellos, ¿verdad?, vamos a tener los inhibidores de la bomba de sodio ATPasa tipo digoxina y algunos otros inotrópicos que actúan a nivel de lo que es el AMP cíclico, ¿verdad?, estimulando la fuerza de contracción y mejorando la contracción de los miofilamentos sensibilizadores del calcio.
Dentro de la regulación de los fármacos inotrópicos positivos, ¿verdad? Vamos a tener algunos glucósidos cardíacos, los cuales van a actuar en la bomba de sodio-potasio ATPasa, bloqueando la bomba para que el corazón se contraiga de una forma más efectiva. También a aquellos pacientes que tienen una hipertensión pulmonar, podemos utilizar los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, el tadalafil, ¿verdad? El vardenafilo, podemos ser utilizados, y algunos que también vamos a utilizar como los inotrópicos positivos, como la didobutamina, para mejorar la precarga y mejorarle la poscarga a los pacientes. Principios en el tratamiento de reducción de la frecuencia cardíaca. Recordemos que un corazón insuficiente va a tener una frecuencia cardíaca acelerada, por lo tanto debemos de aplicarle al paciente beta bloqueantes, y si el paciente no tolera los beta bloqueantes como el bisoprolol, atenolol, metoprolol o nebivolol, nosotros tenemos otros fármacos que pueden ayudarle al paciente, como es la ivabradina, la cual nombre comercial es Procoralan, ¿verdad? Este viene de 5 y de 10 miligramos. Es un inhibidor selectivo de los canales de marcapaso cardíaco. Este compuesto fue aprobado por la Asociación Europea para el Tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca, más que todo en aquellos pacientes que tienen una angina de pecho, que la causa de la insuficiencia cardíaca es por angina de pecho estable. En esto se le puede administrar la ivabradina. Entonces, el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada es aquel paciente que llega ahogándose en la unidad de emergencia. El primer escoge, ¿verdad? El número 1 son los diuréticos. Vamos a descomprimir ese corazón que llega, que no puede bombear la sangre que le está llegando. Si tiene cardiopatía isquémica, pues le vamos a dar un nitrovasodilatador tipo nitratos, ¿verdad? O también vamos a utilizar agentes inotrópicos positivos tipo dobutamina, dopamina, epinefrina, norepinefrina y digoxina, los cuales van a mejorar la fuerza de contracción. Podemos utilizar inhibidores de la 5-fosfodiesterasa si la causa de la insuficiencia cardíaca es una hipertensión arterial de la arteria pulmonar. Sensibilizadores de los miofilamentos como el levosimendan y el pimobendan, ¿verdad? Y los antagonistas del receptor de la vasopresina, que algunas veces van a tener indicación. Aquí tenemos, como para resumir, los grupos de fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca. Dentro de estos, ¿verdad? Vamos a tener los diuréticos, ¿verdad? Los diuréticos que van a ser utilizados tanto en la insuficiencia cardíaca aguda como en la crónica. Tenemos los antagonistas de los receptores de la aldosterona, que los vamos a empezar a utilizar en la insuficiencia cardíaca, es clase funcional 3-4, y también lo podemos utilizar, ¿verdad?, en la insuficiencia cardíaca crónica. Tenemos los vasodilatadores, que los podemos utilizar tanto en la insuficiencia cardíaca aguda crónica, los inhibidores de la angiotensina, que lo podemos utilizar en todas las fases de la insuficiencia cardíaca, los agonistas de los receptores beta también en todas las fases a dosis baja, los antagonistas de los receptores de la angiotensina, que ya los beta bloqueantes, los glucósidos cardíacos. Esto tenemos que ir clasificando a nuestros pacientes. No es que a todos les vamos a dar de todo, no. Vamos a ir clasificando de acuerdo a los síntomas el fármaco que vamos a utilizar. Esta era la clase que les traía. No sé si tienen preguntas, si no, les agradezco. Muchas gracias por la participación, ¿verdad? Y vamos a ver si tenemos preguntas, que con mucho gusto vamos a responder las preguntas. ¿Jóvenes? Doctora, un paciente que sufre de la enfermedad de Chagas, ¿cómo es que afecta al corazón? La enfermedad de Chagas, el parásito, vea, el Trypanosoma cruzi, ese tiene una predilección por todos los músculos lisos. El parásito entra en el cuerpo y es una enfermedad bien lamentable, porque la persona, cuando le entra el parásito, pues pasa hasta 10 años asintomática completamente. El antecedente es que sufrió una picadura de una chinche, ¿verdad? Lo picó y eso se introdujo en el cuerpo. La chinche destruye todos los músculos lisos y específicamente tiene trofismo por el corazón de los pacientes con Chagas. Ese corazón que les mostré al principio es pequeño para el corazón que se les hace a los pacientes con enfermedad de Chagas. Y también, bien lamentable, hace poquito vi un caso, hace el turno que tuve el martes, una paciente de 24 años que había dado a luz hace 4 meses y hacía un mes, en el mes de junio, tuvo COVID-19.
El COVID-19 es un virus que deben de vacunarse todos, ¿verdad? Independientemente de la edad, ya hay visto bueno para que se vacunen. Esta muchacha de 24 años, un mes después de haber presentado COVID-19, llegó con una cardiomegalia global grado más de 4, un corazón enorme. Esa muchacha tiene un pronóstico de vida bien poco, o sea, estamos hablando que se puede morir en cualquier momento. 24 añitos posparto que deja una criatura de 4 meses. ¿Quién le dañó el virus del COVID-19? Tiene trofismo también por el corazón y puede dar verdaderas miocardiopatía. Señores, si ustedes se vacunan, la vacuna no previene el COVID, siempre nos va a dar, pero nos va a evitar las complicaciones agudas y crónicas. Esta mujer se va a morir a sus 24 añitos y va a dejar una criatura de 4 meses. Por eso es que ahorita el ministro está diciendo que ya no van a poder pasar consulta en entidades públicas si no llevan su carnet de vacunación, porque sí, este virus es maldito, ¿verdad? Y si estamos vacunados, que nos halle con las botas puestas, pero no le nieguen la oportunidad, porque sí, siempre da el virus aunque ya se vacune, pero no hay complicaciones y la mortalidad ha disminuido importantemente. De hecho, nosotros en San Miguel tenemos una mortalidad de cada 100 pacientes que ingresan, 12 mueren y 98 se van para su casa, post vacuna. Antes de la vacunación nosotros teníamos una mortalidad bastante grande, muy alta en comparación a la población mundial. ¿Más preguntas? Doctora, Sí, dígame. ante la situación de un paciente que presente, digamos, los primeros estadios de una insuficiencia cardíaca, pero este también tiene insuficiencia renal y también insuficiencia hepática, en este caso, ¿qué procedimiento se habría de seguir? Con estos pacientes lo primero es un ecocardiograma para ver cómo está funcionando, cómo está de grande el corazón, cómo está su fracción de expulsión, ¿verdad? Cómo están funcionando las válvulas. Una vez nosotros ya lo clasificamos en estadio 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Nosotros empezamos a darle fármacos de acuerdo a los otros problemas, tanto hepáticos como renales. Acuérdense ustedes que no le vamos a dar un ahorrador de potasio porque los pacientes renales ahorran potasio y a ellos se les sube el potasio, entonces no les voy a dar eso. Podemos ir clasificando al paciente de acuerdo a cómo tiene su creatinina, cómo elimina el potasio, cómo lo retiene, así vamos a darlo. Pero diuréticos a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, a todos se les da esa familia. A la mayoría se les da también beta bloqueantes a dosis bajitas, así como las que aparecen en las diapositivas. Y los otros fármacos va a depender también de las otras patologías, en este caso la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática. ¿Alguna otra pregunta? Con un paciente tiroideo. En el paciente con un hipertiroidismo hay que tratarle el hipertiroidismo para que la insuficiencia cardíaca mejore. No se trata la insuficiencia cardíaca, se trata el hipertiroidismo, ¿verdad? Al paciente se le da tratamiento para tratar el hipertiroidismo y la insuficiencia cardíaca revierte de acuerdo a la reversión de las pruebas o hormonas tiroideas. ¿Alguien más? Yo quería saber si un bloqueo incompleto de la rama de las DGIS puede causar insuficiencia cardíaca a largo plazo. Un bloqueo completo de la rama. Incompleto. ¿De la rama? Un bloqueo incompleto de la rama de las DGIS. ¿De derecha o izquierda? Ya sea derecha o izquierda. Puede, es que casi siempre los bloqueos están asociados, en algunas mujeres puede ser, digamos, normal, pero casi siempre si son personas hipertensas, diabéticas, los bloqueos están asociados a cardiopatía aterosclerótica o cardiopatía isquémica. Entonces, a largo plazo puede dar arritmias, puede dar insuficiencia cardíaca, perfectamente que sí. Entonces, esa persona que, digamos, es una persona joven, se tiene que cuidar, hacer ejercicio y correcto, más que una persona tener normal. colesterol, no tener diabetes, no ser hipertenso, porque ese bloqueo se te puede convertir en una estimulación para que te dé una insuficiencia cardíaca a largo plazo. Estilo de vida saludable que todos deberíamos de tener. Ajá. ¿Alguien más? Doctora, una pregunta. ¿De qué más? ¿Sí? Una persona que sea hipertiroidea y también hipertensa, está propensa a padecer insuficiencia cardíaca.
Una persona que sea hipertiroidea, hipertensa, está asociada, ¿qué? Como propensa a poder padecer insuficiencias cardíacas. Claro, si no se controla la hipertensión y el tiroides, va a tener insuficiencia cardíaca. Debe de tener controlados los dos problemas. Gracias. ¿Alguien más? Otra pregunta. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Estas dificultades, ¿cómo se van a ver reflejados en los exámenes? Por ejemplo, en el ecocardiograma, en el electrocardiograma, ¿de qué manera se van a ver reflejadas? ¿Cuáles anormalidades? Por ejemplo, el bloqueo, que estaba hablando anteriormente. Es que mira, el electrocardiograma te mide la función eléctrica del corazón, el ecocardiograma te mide la función mecánica del corazón. Son dos estudios diferentes. ¿Damos? Sí. Ya no hay más preguntas, damos por finalizada la clase, ¿verdad? Yo les voy a dar la última clase, que es de hipertensión pulmonar, creo que es la última clase. Por favor, no sé si me toca a mí la otra clase o a la doctora Wendy, no sé, jóvenes, ¿cómo estamos ahí? La doctora Vigil tiene la siguiente clase y la última es la suya. Vaya, entonces, porque para que no nos atrasemos nada, ¿verdad? Aquí ya complementaríamos la clase que teníamos pendiente y ya nos ponemos al día. Muchas gracias, jóvenes, Dios me los bendiga, estudien. Yo trato de hacerles presentaciones de lujo. Estas presentaciones que yo les hago es de lujo, ya enfocadas a la medicina interna pura, ¿verdad? Sin embargo, deben de aprender farmacología. Los tratamientos no se aprendan mucha fisiopatología porque no les pregunto. Se las enseño para que ustedes aprendan a hacer diagnósticos. Pero me interesa el tratamiento, de eso les voy a preguntar. Así que lean el libro y enfóquense en los tratamientos, los fármacos, qué dosis, cuál es la indicación, cuándo le debo de dar esto, cuándo, según el algoritmo que les presenté allí, ¿verdad? Así que muchas gracias y pasen feliz tarde. Gracias, doctora. Feliz tarde. Bendiciones.